Creo que en este sentido el gobierno nacional fue muy maniqueo, fue muy astuto. Yo diría que incluso hasta perverso, en el sentido de que incorporó un bloque de 8 preguntas dentro de otros 2 procesos eleccionarios simultáneos, como son los del Consejo de Participación Ciudadana y la elección de las seccionales. ¿Para qué? Para que justamente la gente vaya a sufragar sin el suficiente flujo, contenido de información, sin la suficiente deliberación, y que al final del día pues tome cualquier opción que sea objeto de la seducción electoral, que es lo que ha intentado promover el Ejecutivo, sobre todo con la pregunta de la extradición. Tan hábiles han sido que pusieron en primer lugar esa pregunta, la de la extradición, para provocar de alguna manera una especie de efecto cascada, si usted quiere. Si a la gente vota en la primera pregunta, inducirles a que en las demás, como si se tratara de un efecto dominó, automáticamente vayan votando sí en las otras. Gracias, doctor. Bueno, ya estamos casi que en la recta final de esta contienda, y que no solamente hay una elección. En total, si no me equivoco, son 4 o 5 elecciones que tendremos el próximo domingo. Efectivamente, Jaime, el próximo domingo vamos a tener varios procesos eleccionarios que coinciden al mismo tiempo, uno de ellos relacionados con los gobiernos autónomos descentralizados, elección de prefectos, de alcaldes, de concejales, y en determinados territorios también se eligen juntas parroquiales rurales. De forma paralela tenemos que elegir 7 consejeros y consejeras para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y al mismo tiempo nos pasarán papeletas con el contenido de 8 preguntas, 8 interrogantes, cada una de estas preguntas relacionadas a enmiendas constitucionales que han sido propuestas por el presidente de la República, y detrás de cada pregunta los anexos correspondientes, porque, como sí hemos dicho y hemos repetido de forma continua, en los anexos está la letra chiquita del contrato, porque en los anexos están justamente los artículos, las normas que se están planteando por parte del Ejecutivo para que sean incorporadas como modificaciones a nuestra Carta Constitucional. O sea, en esta elección la gente tendrá, si se ponen a leer los anexos en el momento de votar, se va a tomar un tiempo bastante largo, ¿no? Imagínense, son 7 anexos, 8 anexos, porque cada pregunta viene con un anexo, doctor. Efectivamente, a cada la práctica le entregarán una especie de cuadernillo, porque cada tendrá en sus manos la pregunta, el anexo correspondiente. Bien, leer de muy mesurada, muy detenida, reflexiva, el contenido de cada una de las preguntas y de anexos, podría demorar, pero creo que ya la gente de alguna manera irá ya con una decisión predeterminada para poder votar sí o votar no el día domingo. Estimado Jaime, parece que estamos teniendo algún problemita de conexión. Sí. Le ruego me dé unos... Perfecto, muy bien. Bueno, seguimos con el... le decía, no sé si se escuchó la última parte que yo mencionaba, pero solo para recapitular un poco, yo le decía que, claro, vamos a coincidir con 3 procesos electorales al mismo tiempo, y esto también es de alguna manera preocupante porque la gente, creo yo, no va a llegar con el suficiente flujo de información, con todos los elementos necesarios como para poder tomar una decisión adecuada. Creo que en este sentido el gobierno nacional fue muy maniqueo, fue muy astuto. Yo diría que incluso hasta perverso, en el sentido de que incorporó un bloque de 8 preguntas dentro de otros 2 procesos eleccionarios simultáneos, como son los del Consejo de Participación Ciudadana y la elección de las seccionales. ¿Para qué? Para que justamente la gente vaya a sufragar sin el suficiente flujo, contenido de información, sin la suficiente deliberación, y que al final del día pues tome cualquier opción que sea objeto de la seducción electoral, que es lo que ha intentado promover el Ejecutivo, sobre todo con la pregunta de la extradición.
tan hábiles han sido que pusieron en primer lugar esa pregunta, la de la extradición, para provocar de alguna manera una especie de efecto cascada, si usted quiere. Si a la gente vota así en la primera pregunta, inducirles a que en las demás, como si se tratara de un efecto dominó, automáticamente vayan votando sí en las otras. ¿Y por qué la Corte Constitucional no observó esa parte de las preguntas que van en la consulta popular? Porque la Corte es la que decidía en todo esto. Lamentablemente creo que la Corte se portó demasiado flexible, demasiado laxa. La Corte Constitucional en este caso... ¿Laxa o laxi? Mire, yo creo que la Corte lamentablemente sí le dio una enorme mano al Ejecutivo. La Corte Constitucional en este caso puntual, porque yo he reconocido el trabajo de la Corte en otras sentencias, en otros dictámenes, pero en este caso puntual yo sí creo que la Corte se equivocó, y creo que se equivocó también porque existen de por medio varias connotaciones políticas. Fíjese usted, solo en el tema de la extradición, eso es muy cuestionable en materia de derechos, pero vamos más allá, vamos a otras preguntas. Pero en materia de la reducción de asambleístas, el artículo 116 de nuestra Constitución señala que se debe mantener dentro de nuestro sistema electoral un componente que es fundamental, y me refiero al componente de la proporcionalidad. ¿De qué proporcionalidad vamos a hablar ahora, por ejemplo, si con lo que la Corte viabilizó y permitió que consulte el presidente Lasso con la famosa reducción de asambleístas, existirían 9 provincias que pasarían a elegir entre 2 y hasta 1 asambleísta? Es decir, aquellas provincias, por ejemplo, donde solo se van a elegir un legislador, porque se reduce notablemente, de 3 asambleístas pasarían a elegir un legislador, esas provincias ya no podrían respetar y cumplir lo que señala el 116 de la Constitución, de que el sistema electoral ecuatoriano deberá ser proporcional. ¿Para qué? Para dar espacio tanto a las organizaciones políticas grandes como a las organizaciones políticas medianas para que puedan tener representación. Si usted tiene distritos uninominales donde solo se escoge un asambleísta, como es la propuesta del presidente Lasso en varias provincias del Ecuador, automáticamente ese principio se destruye y se violenta, porque al ser distritos uninominales, el ganador se lleva todo y los perdedores no se llevan nada. Entonces ahí ya no hay ningún método de adjudicación de escaños que aplicar, simplemente se cuentan los votos y el que ganó pudo haber ganado por medio voto. Estoy un poco ahí utilizando un ejemplo metafórico, puede haber ganado por medio voto, que el que ganó esa elección se lleva todo, se lleva el escaño completo y los demás no se llevan nada. Y ese es un método electoral, es un método de asignación de escaños, un método mayoritario puro y simple. Entonces eso viola el 116 de la Constitución, pero además se construye un sistema electoral amorfo. ¿Por qué amorfo? Porque mientras usted va a tener algunas provincias con distritos uninominales donde se aplica un sistema electoral mayoritario puro y simple, tiene otras provincias en cambio donde sí se va a aplicar un método proporcional. Ahí sí se va a respetar lo que dice la Constitución, porque ahí sí se va a cumplir o se va a aplicar un método, por ejemplo el de Webster, que sí es proporcional. Y en cambio, ese mismo método en provincias pequeñas va a favorecer, en distritos medianos de 5, 6 asambleístas, de 4 asambleístas, va a favorecer a los partidos más grandes. Y en cambio, en las listas nacionales nos están proponiendo que elijamos de 15 asambleístas nacionales que actualmente tenemos, que pasemos a elegir prácticamente 36 asambleístas en una sábana gigante, una colcha de retazos, donde usted, Jaime, no va a poder votar por algunos candidatos de distintas listas, sino que como son listas cerradas y bloqueadas, usted tendrá que votar por una sola lista de 36 candidatos, a pesar de que a usted de pronto solo le guste un candidato o una candidata de esa lista, y usted automáticamente le estará dando el voto a 35 integrantes más que probablemente usted ni les conozca ni sepa quiénes son, pero así están planteando el diseño. Y en ese caso, en cambio, el método de Webster va a favorecer a las organizaciones políticas medianas y pequeñas, porque se va a fragmentar muchísimo más y va a permitir que en la asamblea
de esos 36 asambleístas nacionales tengan representación desde los partidos grandes hasta los partidos medianos, hasta los movimientos chiquitos. Eso es lo que están proponiendo, un sistema electoral amorfo que no va a promover la gobernabilidad ni va a mejorar la calidad de la representación parlamentaria. Doctor Andino, ¿qué va a pasar con los asambleístas de los migrantes, los que representan a los compatriotas que están en el exterior? ¿También se reducen de 6 a cuánto? Absolutamente, los asambleístas del exterior se reducirían de 6 a 2 representantes. Esto es un golpe durísimo. ¿Eso es un castigo para los compatriotas? Es un castigo para quienes han sostenido la economía del Ecuador, no solo en épocas de crisis cuando se dio el feriado bancario, sino probablemente durante los últimos 20 años. Y hoy, en la época de Guillermo Lasso, nuevamente las remesas de los migrantes constituyen un soporte fundamental para la manutención y para la sostenibilidad de nuestra economía. De hecho, varios expertos e investigadores en ciencias sociales han señalado que estamos viviendo un segundo éxodo migratorio, y este segundo éxodo migratorio se está convirtiendo igual o peor que aquel que tuvimos en la época en que Guillermo Lasso también fue ministro o superministro de Economía del gobierno de Yamil Mahuad. Entonces, fíjese usted las grandes paradojas de la vida. Si algo puede llevarse de premio o de presea Guillermo Lasso, es haber sido el único político que promovió los dos grandes éxodos migratorios del Ecuador, inicios del 2000, los finales de los 90, y ahora, en cambio, ya en el siglo XXI, en pleno, a finales del 2022 y ahora inicios del 2023. Bueno, y la joya de la corona de esta consulta es el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Efectivamente, Jaime, ahí está el núcleo medular y lo que desde mi criterio le importa al gobierno y a Guillermo Lasso. Todos coincidimos que el Consejo de Participación Ciudadana ha cometido muchos errores. Desde sus orígenes tuvo serios cuestionamientos, hubo observaciones, hubo quejas. Verdad es que también existieron inconvenientes desde la época del presidente Correa. Esto se terminó de amplificar o empezó la destrucción definitiva del Consejo de Participación Ciudadana ya en la época del extinto doctor Trujillo, en la época de la transición, en la época del gobierno de Moreno. Y ahora ya con el gobierno del presidente Lasso, pues ya definitivamente se terminó, creo yo, de pulverizar la institucionalidad llamada Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque además Guillermo Lasso tenía operadores políticos dentro del Consejo. No había consejeros ni consejeras, eran alfiles políticos de él que bloqueaban la realización de los concursos. ¿Para qué? Justamente para hacerle el juego a la consulta popular que vamos a votar este próximo 5 de febrero, porque saben que en los anexos está la trampa. Y en los anexos de la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, la pregunta 5, la que quiere trasladar la designación de autoridades del Consejo a la Asamblea, hay una disposición general única y dos disposiciones transitorias que son la trampa, que son la maña de esta consulta popular. En la disposición general única, ¿qué señalan? Que si es que se aprueba esta enmienda, automáticamente todos los concursos públicos de oposición y méritos que está llevando adelante el actual Consejo quedan desiertos, es decir, quedan sin efecto, se caen esos concursos. ¿Y las autoridades se prorrogan, las que están en este momento? ¿Perdón? Las autoridades que están se prorrogan, las que algunos por decir el Contralor. A eso quiero llegar, Jaime. Como mencionan ahí, que si gana esta pregunta, todos los concursos se declaran desiertos, en las transitorias meten lo siguiente, Jaime. Ponen ahí que Lasso, en un plazo de 180 días, 6 meses, vaya tomando el tiempo, tendrá que enviar los distintos proyectos, ni siquiera hablan de un proyecto, los distintos proyectos de ley para que la Asamblea apruebe estos proyectos en un plazo de 1 año. La Asamblea, sin perjuicio de una prórroga de 3 meses más. Súmele, la Asamblea tendría 1 año 3 meses para aprobar estos proyectos de ley y 6 meses que tendría Lasso para enviar los mismos a la Asamblea. Estamos hablando de 1 año 9 meses. ¿Qué es lo que se señala en esta disposición transitoria? Que mientras no se aprueben estos proyectos de ley,
esta enmienda no podrá operativizarse, no se podrá aplicar, y que como no se puede operativizar esta enmienda, de facto, todas las autoridades de control actuales se quedarán prorrogadas en sus funciones hasta que se apruebe algún rato esos proyectos de ley. Mientras no se aprueben esos proyectos de ley, se quedan prorrogadas las actuales autoridades que ya debieron y deben ser cambiadas mediante los concursos públicos de oposición y méritos. Ejemplo, Contralor General del Estado, el señor Riofrío, que es el subrogante del subrogante del subrogante. Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo. Todas esas autoridades se quedarían prorrogadas, sin perjuicio de que si nos tomamos este año 9 meses y no se aprueban las leyes, no hay ninguna consecuencia jurídica. Fíjese usted, ¿quién le garantiza a usted, Jaime, y a los guayaquileños y a los ecuatorianos, quién nos garantiza que la Asamblea efectivamente esta o la que venga apruebe estos proyectos de ley? Porque bien podría suceder que Lazo envía los proyectos de ley, pero que a la Asamblea no se le pegue la gana de aprobar y no existan los votos. No hay ninguna consecuencia jurídica y mientras no se aprueben esos proyectos de ley, se quedan prorrogadas las actuales autoridades. Y cuando ya llegue la fecha de escoger, por ejemplo, fiscal general o superintendentes o procurador, simple y sencillamente se quedan prorrogados de largo todas las autoridades. Eso es gravísimo. Doctor, la Asamblea no es la que va a decidir en la elección de las nuevas autoridades de control, porque la terna viene desde otro sector, ¿verdad? Que tal vez tendrá injerencia el gobierno, ¿o no? A ver, hay algunas precisiones. Depende de la autoridad, Jaime. ¿En qué autoridades el presidente influye directamente y esta es su propuesta? Él plantea que en el caso de Procurador General del Estado y superintendencias no exista concurso público de oposición y méritos, sino que él envía las ternas directamente a la Asamblea para que la Asamblea escoja a alguno de los miembros de esa terna y mediante votación en el Pleno de la Asamblea con 70 votos, escoja a alguno de los miembros de esa terna. Ahí no hay concurso público de oposición y méritos. O sea, los nombra el gobierno directo. No directo porque la Asamblea tendría que validar con 70 votos. Pero la terna que envía el presidente es gente de él, pues. Correcto. Él define quién iría para procurador en la terna y quién iría para superintendentes en cada una de estas ternas. Superintendentes de banco, superintendente de compañía, superintendente de economía popular y solidaria, superintendente de control del poder del mercado, superintendente... se me va por ahí alguna más, en fin, pero el presidente es el que envía las ternas y la Asamblea tendría que elegir a través de mayoría absoluta con 70 votos. En las demás autoridades, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Defensor Público, Defensor del Pueblo, Fiscal General, Contralor General del Estado, ¿qué es lo que plantea el Ejecutivo? Que se conforme una comisión técnica de selección, llama el Ejecutivo. Y esta comisión técnica de selección estaría conformada por 9 integrantes, 5, escúcheme bien, 5 representantes de las 5 funciones del Estado. Es decir, el Estado de entrada tiene mayoría, porque los 4 restantes provienen 2 de la ciudadanía que se escogerían por sorteo, pero en los anexos no se señala cómo se realizaría ese sorteo, de dónde provendrían esos ciudadanos, si es que tendrían que cumplir algún tipo de requisito, si tienen que cumplir o no estar impedidos a través de alguna prohibición o a través de algún antecedente que les impida llegar a ser comisionados. Nada de eso se señala ahí. 2 de la ciudadanía y los otros 2 salen de las universidades del país, de las que tengan más prestigio, las que sean las más destacadas del país, de alguna manera se dice en el anexo. Pero no se indica, por ejemplo, cómo va a ser esa selección el CES, porque si bien se menciona que el CES es el que escogería a los 2 delegados de las universidades, no se señala el procedimiento. Y a mí me preocupa que, por ejemplo, si en el CES, que tienen 9 miembros, pero que solo ahí en el CES del Ejecutivo ya tiene 4 representantes, es decir, consigue un votito más y hace mayoría el Ejecutivo en el CES. A mí me preocupa que no se establezca. No conseguirán solo 1, sino 3. ¿Perdón? Tal vez no consiguen solo 1 más, sino 3 o todos.
Así es. Y a mí me preocupa que no se señale el procedimiento del CES para escoger a estos dos representantes de las universidades. Si habrían querido ser democráticos, lo más adecuado habría sido lo siguiente: que se convoque a la asamblea universitaria y que sean todos los rectores de las universidades y escuelas politécnicas del país los que decidan libremente en votación en una asamblea quiénes son sus dos delegados para que conformen esta comisión técnica de selección y no el CES. Entonces, fíjese usted, son 4 representantes de la ciudadanía y de las universidades, 2 versus 5 del Estado. ¿Quién tiene mayoría de entrada? El Estado. Un representante por cada una de las funciones del Estado. Pero además, esta comisión, ¿quién la conforma o quién califica? ¿Quién debe o quién no puede estar en esta comisión? Solo los asambleístas nacionales. Los 15 asambleístas nacionales en esta asamblea, si es que esto se llega a viabilizar ya inmediatamente, si es que se aprueban las leyes de las que yo le hablaba hace unos momentos. Solo los 15 asambleístas nacionales que actualmente tiene el Parlamento escogen estos 9 integrantes y verifican los requisitos, etcétera. No intervienen ni los asambleístas provinciales ni los asambleístas del exterior, solo intervienen los asambleístas nacionales. Y una vez que ya se conforma esta comisión técnica de selección, escúcheme bien, Jaime, ¿quién hace los reglamentos para los concursos? Para calificar las carpetas, para tomar los exámenes, para recibir las postulaciones de quienes aspiren a cada uno de estos cargos. Únicamente elaboran los reglamentos, no los asambleístas, sino esta comisión técnica de selección. Es decir, no están cambiando el meollo del asunto, el nudo gordiano, el gran problema que ha venido arrastrando el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo trasladan ahora a la Asamblea, porque si de algo nos hemos quejado muchos cuando hemos hecho opinión, es que el Consejo de Participación Ciudadana no debería regular a través de reglamentos los concursos públicos de oposición y mérito, porque esos reglamentos son susceptibles del manoseo, se prestan para la arbitrariedad. Y estos reglamentos ahora quieren poner en manos de la Comisión Técnica de Selección, repito, con mayoría del Estado, con 5 representantes de las funciones del Estado, versus 4 que vendrían de la ciudadanía y de las universidades. Esa Comisión Técnica de Selección hace el reglamento. Esa Comisión Técnica de Selección, Jaime, sería la que califique las impugnaciones en contra de los candidatos. Esa comisión sería la que califique los expedientes y la que resuelva las impugnaciones cuando algún postulante no se sienta conforme con la calificación que le pusieron. Y cierro con esto: esta misma comisión, por ejemplo, si es que es concurso para Contralor, hace un informe con los 3 mejores calificados y ese informe lo pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Y sabe qué pueden hacer los asambleístas si es que ellos consideran que esos 3 no deberían ser los mejores puntuados? En la práctica no pueden hacer nada, porque en el anexo se pone que lo que apruebe esa comisión técnica de selección en ese informe es intocable, es inalterable. Los asambleístas tienen que escoger sí o sí a alguno de los 3 miembros de ese informe que les remite la comisión técnica de selección. Y con esto sí ya remato. Y si es que no se elige en el plazo de 90 días, desde que empezó el proceso de convocatoria para que la gente postule a este cargo, si es que la asamblea no ha escogido en ese plazo de 90 días, de cajón, el primero de la terna que sale de este informe de esta comisión técnica de selección es elegida como autoridad. En este caso, por ejemplo, Contralor. Qué cosas. Decía el doctor Juan Falconi Puig el día viernes: esta consulta es tan mañosa que al gobierno solo le faltó poner una pregunta que diga: ¿quieres ser feliz, sí o no? Sí, absolutamente, Jaime. Mire, también hay mucha mañosería en la reducción de asambleístas, vendiéndole humo a la gente. Pero lo de asambleístas en el tema de los migrantes, eso sí que... Yo también tengo cuestionamientos a la asamblea. Estoy consciente que muchos no han hecho un buen trabajo, pero también creo que hay ¿Pero qué resuelve reducir el número de asambleístas? Nada, en nada.
Yo por eso siempre pongo el ejemplo, Jaime, porque soy docente universitario, yo siempre les pongo el ejemplo de que si es que uno puede tener en un aula 50 alumnos descuidados o vagos, no va pues a solucionar la mala calidad académica o la irresponsabilidad de esos estudiantes sacando 20, pues, y que de la noche a la mañana los 30 que se quedan en el aula van a ser lumbreras y van a ser brillantes. Eso es un absurdo, eso es demagógico, eso es populismo del más puro y duro, y lamentablemente hay personas que se dejan seducir por la mala imagen que tiene el Parlamento ecuatoriano. Entonces en eso el gobierno ha sido perverso, ha sido astuto, porque ha sabido agarrarse de temas que lamentablemente la Corte Constitucional le dieron paso, y para ahora tratar de enganchar a la gente. Igual el tema de la reducción de movimientos políticos, yo también estoy a favor de que debemos depurar el registro de organizaciones políticas. No es posible que tengamos 270 organizaciones políticas en el país para un padrón electoral de 13.100.000 electores. Pero esta pregunta también es mañosa. ¿Por qué? Claro. Porque solo ponen en esa pregunta que solo los movimientos, Jaime, son los que, de aprobarse esta pregunta, tienen que volver a recoger el 1.5% de firmas de respaldo para ratificar su registro electoral ante el CNE. Yo pregunto, Jaime, ¿por qué no pusieron a los partidos políticos también ahí? ¿Será acaso que no querían que Creo desaparezca? Porque si ponían partidos políticos... Es el primero en irse. Y Creo es partido político, le aseguro que si ponían partidos políticos también, y no solo movimientos, Creo no avanzaba a recoger nuevamente el 1.5% de firmas de respaldo. ¿Y por qué ponen solo movimientos? ¿Quién es el principal contradictor de Creo y del gobierno nacional a nivel de movimientos en este país? Perdón que lo diga con nombres y apellidos. La Revolución Ciudadana, porque no es partido. Entonces, esto está teledirigido a aquellos movimientos que son contradictores a Creo, porque a la Revolución Ciudadana, al ser movimiento, le tocaría volver a recoger el 1.5% de firmas de respaldo, que yo creo que lo podrían hacer porque tienen capital político suficiente. Pero lo que yo cuestiono es por qué solo a unos sí se les exige eso y a otros no. ¿Por qué a los partidos políticos no se incluyó en esta propuesta para reducir el número de organizaciones políticas al exigirles el porcentaje del 1.5% de firmas de respaldo? Y agrego algo más, que lo dije en varios medios de comunicación la semana pasada. Hay cuestiones que existen en el Código de la Democracia que con una simple reforma legislativa, sin gastarse 18, 19 millones de dólares en un referéndum innecesario, ineficaz, se lo podría hacer. Por ejemplo, actualmente en el Código de la Democracia, Jaime, se señala que si un candidato durante 2 elecciones consecutivas no obtiene al menos el 4% de los votos, tendrá que pagar el 50% del fondo de promoción electoral que el CNE le asignó a ese candidato para esas 2 campañas. ¿Yo qué propongo? Que no sea solo durante 2 campañas consecutivas, seamos más rígidos, pues. Pongamos que el candidato que a la primera elección, no en 2, que a la primera elección no obtenga el 4% de votos, tenga que devolver no solo, quién sabe, el 50% del fondo de promoción electoral, sino el 100% del fondo de promoción electoral que devuelva al CNE. Si ponemos eso, va a ver usted que se acaban esos lo van candidatos a pensar. Que aparecen mañana. Y lo van a pensar seriamente, porque van a decir, oye, ahora sí me va a tocar pagar de mi bolsillo, pues, o sea, si es que yo no tengo apoyo, y si yo únicamente quiero ser candidato solo para tener en mi hoja de vida y contarles a mis nietos que alguna vez fui candidato a la presidencia o a la alcaldía o a la prefectura, no, ya no, porque esto sí me va a costar mi patrimonio. Pero eso se lo puede hacer tranquilamente a través del Código de la Democracia, Jaime. Esas son las causas estructurales que tengamos tantos candidatos y tantos movimientos políticos. O cómo evitar el transfugismo, Jaime. Queremos una mejor asamblea. Sancionemos con la pérdida del curul, que sea infracción electoral, a aquellos camiseteros que llegan por un partido y en la primera sesión del Parlamento, como el Ejecutivo, quieren manosear ahí, como hicieron con la señora Yori, para ponerla a ella de presidente. Hicieron que varios se salgan de sus bloques. A esos tránsfugas, camiseteros de la, que pierdan la curul, que sea infracción electoral. Esas son soluciones prácticas para poder fortalecer el sistema de partidos.